El Deportivo Paraguayo hoy cumple 64 años. Un antes y un después. Mucha gente que han venido. 10 grados de temperatura, la sensación aquí en la cancha. Y está varios dirigentes, muchos dirigentes que han estado también. Y bueno, me estoy encontrando con compañeros. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va? Para aporte. Siempre estamos hablando para los medios, ¿Ah, sí? Bueno, estamos perdiendo. Bueno, está ganando en este momento Deportivo Barraca, pues se puede revertir, Sí, todo se puede. Para eso nos toca 45 minutos. 45 minutos, acaba de arrancar el segundo tiempo. Todo se puede revertir. Nos vemos el domingo, la invitación para la gente de... Esperemos que todo está invitado para que pueda participar en este evento que vamos a realizar. Todo porque es gratis también la entrada. También, independientemente de eso, que vamos a disfrutar este sueño no esperado, que se hizo realidad. Un antes y un después de este estadio. Exactamente, porque ni yo puedo creer que estamos en este lugar. Sentado. Bueno, increíble. Tito, estoy, mira, con otra compañera que también ha venido. ¿Cuánto has colaborado al Deportivo Paraguayo para que hoy? ¿Qué tal? Decirle tu nombre. Liliana, feliz de estar por primera vez presenciando el partido de primera en nuestra cancha. Feliz. ¿Cuánto escuchaste eso? ¿Cuánto? Ay, ¿cuántas veces? Pensé que me iba a morir y no iba a estar en la cancha. Hay un antes y un después, Tito. Hay un antes y después, de verdad. Hay un antes y un después. Todo esto, el que conoce nomás cómo era este lugar, como era antes, y ver ahora, se va a caer de espalda. Liliana. Seguro. Así que es realidad. La verdad es un sueño. Muy bien, hecho realidad. Hecho El realidad. orgullo es nuestro. Pero claro que el orgullo nuestro, el que trabajamos tanto, más la señora y... equipo de trabajo está mal. Yo llegué acá en el 2002. Conozco bien el lugar. Antes Gustavo no estaba por acá también. Siempre hay un antes y un después. Ahora por lo menos haciendo su trabajo. Además tomaba poco. De todos modos, le invitamos a la gente que venga de San Miguel, de acá de González Catán, seguro que van a venir todos parientes míos. Hoy cumple el Deportivo un año más de vida. Exacto. Porque no quiero que salga de este tema de lo que hablamos, el tema de la pregunta. Dice, soñamos con nuestro estadio, alguna vez jugar en nuestro estadio. Está el sueño cumplido. Y vos pensaste que eso, siendo presidente, se estaría inaugurando el estadio. A eso es lo que iba, porque le toca a usted como presidente. Y la verdad que nosotros en todo momento hicimos todo para que el sueño se cumpla, y el sueño se cumplió. Y viste, como todo es muy difícil, todo es muy costoso. Yo es mi segundo periodo de gestión, digamos. En el primer periodo todavía a veces me juntaba me acuerdo que acá en varias actividades nos hemos juntado con antiguos dirigentes y con los fundadores del club, y no me animaba a decirles ni a prometer vamos a tener ya el estadio y qué sé yo. Y después me fui animando y me acuerdo que en la última reunión donde vinieron fundadores del club, estamos hablando de personas que tienen 85 años para arriba. Sí. Por lo menos a dos de ellos le dije, mirá, hermano, vas a ver un partido en nuestra cancha, yo te aseguro eso. Y tuve la suerte de cumplir con esa palabra. Y eso a mí se siente orgulloso también, porque me da un orgullo particular, digamos. En su etapa como presidente, que se inaugure en nuestro estadio, y la pregunta era en un principio que te iba llevando para decirte, escuchaste cuando vos estabas recorriendo, porque para ser presidente, por supuesto, uno tiene largo recorrido dentro de una institución para llegar a ser. Así que yo fui 2 periodos vicepresidente, segundo. Bueno, empecé de muy chiquito acá, digamos, cuando empezó, en la época que empezó el Morey, estamos hablando hace 35 años atrás. Ahí arranqué con él, ahí no formé parte de la comisión directiva, pero sí de ese grupo de muchachos que encararon acá sus primeras armas como dirigente en esa época, siendo muy jóvenes. Ahí estaba, los Santa Cruz, después con el tiempo vinieron tanta gente, ¿no? Los hermanos de Nivera. Yo por eso pienso que esto también es un homenaje para mucha gente que ya no está más también y que dio mucho por el club. Alguna gente no sabe, pero acá hay socios que amaron tanto al club que pidieron, entre aquellos árboles que hoy están
dándole sombra a los chicos. Acá, que vienen. ahí, Mostrá. ahí. Entre esos árboles están las cenizas de algunos de nuestros socios que quisieron abonar con sus restos lo que tanto quisieron, que era este lugar y donde hoy vienen a jugar los chicos. Así que eso es loable, además muy de ser, grande, además muy de ser emotivo. además de ser emotivo, es te diría que hoy podamos seguir este camino, digamos, es casi un compromiso además con todos ellos, con todo lo que nos pudieron ver y una alegría para los que pueden ver. Y yo estoy seguro que los que nos sucedan en la gestión van a poder sostener, mantener y engrandecer el club. Presidente, estoy muy contento de tomarte este tiempo porque se está jugando el partido. Vos me Está estás jugando haciendo Deportivo sufrir Barraca, porque yo estoy está mirando sufriendo y me tenés que dar con reportaje. un ojo te hablo a vos y con el otro ojo estoy mirando el partido. Me estás haciendo, Bueno, me está poniendo a prueba, viejo. es la fama de ser presidente. Esto, Qué bárbaro, bueno. Muchas gracias. No, Felicidades, gracias a todos ustedes. feliz Y bueno, 64 años. El domingo, y nos el vemos. domingo que toda la gente venga, el domingo nos vemos y va a ser un aguazú, como decimos. Ahí va, ya. Dale. Muy bien. Muchas gracias, familia. Muy bien, muchas gracias.